Hola, bienvenido de nuevo al curso La Fe de Jesús. Vamos a estudiar hoy día la lección número 10, que nos habla acerca de la ley. El título es Lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Vamos a estudiar esto. Vamos a la primera pregunta. ¿Quién y cómo se escribió la santa ley? La ley de Dios es todo el contenido de la revelación. En términos generales, la ley de Dios es toda la palabra de Dios. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra y la gente se refería a la ley, se refería primariamente a todo el Antiguo Testamento, que era lo que estaba revelado hasta ese momento. Para nosotros la ley es todo lo que está revelado aquí. Pero la ley también puede significar los escritos de Moisés, por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Eso también era ley. De todos los escritos del Antiguo Testamento, los escritos más importantes para el pueblo judío hasta la fecha son los 5 libros de Moisés. Y dentro de los 5 libros de Moisés hay como un núcleo, una ley bien chiquita que es lo que vamos a estudiar hoy día, que son los santos mandamientos de Dios, la ley moral de Dios. Mientras haya moral, esos mandamientos continúan, son importantes para todas las personas. Bueno, vamos a comenzar el estudio de hoy. ¿Quién y cómo se escribió la Santa Ley? Vamos a buscar el pasaje de Éxodo capítulo 31, versículo 18. ¿Qué es lo que nos dice la Santa Ley? La Santa Palabra de Dios. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Quién y cómo entonces se escribió la Santa Ley? Fue un momento muy importante, fue un momento muy especial. Moisés había ascendido allí al monte Sinaí y se encuentra con Dios. Y Dios le dice, voy a escribir estas tablas de piedra. Y él mismo escribió con su propio dedo. ¿Quién fue entonces el autor de la ley? Dios mismo. Por eso es algo tan importante, por eso es como una cebolla, tiene varias capas. Y la capa más interna, especialmente en el Antiguo Testamento, es la ley de Dios. Dios le mostró allí a Moisés esta tremenda revelación de su carácter, los principios morales de él, cómo uno puede llevar una vida llena de principios, una vida llena de moral. Y Dios le entregó esas escritas con su propio dedo, tablas de piedra, escritas por Dios mismo, quien fue el autor, a Moisés. ¿Qué revela esta santa ley? ¿Qué revela esta santa ley? Primera de San Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, ¿qué es lo que revela la santa ley? La ley revela el pecado. Y es así. La ley siempre tuvo esa función. Dios puso a la ley para mostrarnos qué cosa es bueno y qué cosa es malo. ¿Fue malo Dios por querer hacer esto? No. Es sencillamente nos estaba mostrando cómo es la situación en este mundo, cómo es que hay una diferencia entre aquello que es correcto y aquello que no lo es. De paso, los 10 mandamientos son la base de todos los códigos civiles de la mayoría de las naciones de este mundo. Establecen qué es lo correcto y qué no lo es. Ahora, esto era en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo Jesús vino, Él es la máxima revelación de lo que es la voluntad de Dios. La ley tenía muchas desventajas. La ley, por ejemplo, no podía mirarte a los ojos. La ley no podía acariciarte. La ley tenía esas desventajas, no podía abrazarte. Cuando Cristo vino, Él demostró en muchas maneras, mucho más de lo que 2 tablas de piedra podían hacer, cuál es realmente la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, las palabras de Cristo, Cristo mismo, ¿anulan la ley? No, son una manifestación mucho más grande de lo que es el amor de Dios para nosotros y su deseo para nuestras vidas. Esto es algo bastante importante. ¿A quién nos conduce la ley? ¿A quién nos conduce la ley? Vamos a la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice ella, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y eso es así, el apóstol San Pablo va a decir, ese ha sido el papel de la ley. Dios reveló ese Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, la Torá,
todo el Antiguo Testamento a fin de que nosotros pudiésemos ser conducidos hacia Cristo Jesús. Era como un tutor, era como un maestro, alguien que nos llevaba, que nos conducía, que nos mostraba quién había de venir a revelarnos la salvación de Dios. Es ahora que tenemos que seguir a Cristo, pero por seguir a Cristo invalidamos la ley, por supuesto que no, va a decir el apóstol San Pablo, sino que más bien la confirmamos. Cristo mismo afirmó el valor eterno de la ley. Ahora, y eso es lo que el apóstol nos va a decir. ¿A quién nos conduce la ley entonces? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Cristo Jesús es la revelación máxima del carácter de Dios. Es gracias a Él que nosotros podemos encontrar lo más grande de quién es Dios, que Dios es amor, que Dios se preocupa por nosotros y mirándolo a Él nosotros podemos tener vida eterna, salvación hoy y vida eterna. Ahora, vamos a leer y comentar rápidamente los 10 mandamientos, tal como se encuentran en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17, si puedes abrir tu Biblia. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Vamos al primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí, dice la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Es fundamental que nosotros los seres humanos entendamos de que la felicidad, la salvación, la realización del ser humano no está en lo que él puede encontrar en uno mismo, sino que está en alguien que está fuera de ti, Dios. La felicidad más grande es buscar a Dios, es tener a Dios como lo principal, como lo más importante en nuestras vidas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, dice el segundo mandamiento, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no quiso que nosotros tratásemos de representar quién es Él. Tenemos que tener mucho cuidado de buscar representaciones de Dios y adorar esas representaciones, esas imágenes. ¿Por qué? Porque uno al final termina adorando a la imagen, piensa de que la imagen tiene esa virtud, esa capacidad de salvarte, de hacerte un milagro, en vez de buscar al verdadero Dios. Este segundo mandamiento es muy importante, es el segundo más largo de todos los mandamientos y tiene una muy buena razón. Hoy día los seres humanos paramos buscando nuestros dioses y tenemos un montón de dioses, para algunos su Dios es su carro, para algunos su Dios es su televisor, hasta otro ser humano. Dios quiere ser el único centro en tu vida y entenderlo así es lo mejor, sin ninguna otra representación, sin otras imágenes. Tercer mandamiento, dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Dios, el Señor? Que tenemos que respetar su santo nombre. Es interesante, los mandamientos se pueden resumir en dos. Los primeros 4 hablan de nuestra relación con Dios, cómo nosotros tenemos y podemos relacionarnos con nuestro Dios. Y los últimos 6 hablan de cómo nosotros podemos relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestro semejante, con los demás seres humanos. El tercer mandamiento entonces habla de la importancia de no tomar en vano el nombre de Dios. El cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Este es el mandamiento más largo de la ley, y habla acerca de un tiempo especial para dedicarlo a Dios. Es el último mandamiento de los 4 que nos definen a Dios. En el primero Dios se presenta como un Dios único. Yo soy tu Dios. En el segundo mandamiento no te vas a hacer ninguna imagen. El tercer mandamiento tienes que respetar mi nombre. Pero en el cuarto mandamiento es cosa interesante. Dice, yo quiero encontrarme contigo. Eso es básicamente lo que dice Dios en el cuarto mandamiento.
quiero tener un momento especial para estar contigo. No quiero solamente que me mires de lejos, que temas mi nombre. Quiero estar un tiempo contigo. Y ese tiempo es el tiempo del día sábado, donde Dios dice, 6 días trabajarás. También es el mandamiento del trabajo. Harás toda tu obra, pero el séptimo es un día especial para estar con Dios. Un día del todo especial. Cosa interesante, ¿verdad? Este cuarto mandamiento. Siguiente mandamiento, el número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Te das cuenta? En la segunda parte de los 10 mandamientos ya empezamos a hablar de la relación entre Dios y entre nosotros. Entre nosotros. ¿Y quiénes están más cerca a nosotros? Nuestra familia más cercana, nuestros padres. Todos nosotros somos hijos. Tenemos que honrar a nuestros padres porque aquí hay una promesa. Eso te va a dar mucha bendición, va a alargar tu vida, es lo que la palabra de Dios dice. Siguiente mandamiento, no cometerás homicidio, no matarás. Siguiente mandamiento, no cometerás adulterio. Aquí se cubre la vida sexual del ser humano. No robarás, siguiente mandamiento. Aquí estamos hablando de la honestidad. Es necesario ser honesto. Siguiente mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Este es el mandamiento de la mentira. Nosotros no tenemos que mentir. No hay que inventar cosas falsas en relación a otras personas. Y el último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Una ley tremenda, maravillosa, completa, que se encuentra allí al comienzo de la palabra de Dios, en el medio de la Torá, en el medio del Pentateuco. Esos mandamientos definen la relación moral de nosotros con Dios y de nosotros con los seres humanos. Se pueden resumir en 2. Los primeros 4, amarás a Dios con todo tu corazón. Los últimos 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los resumen, no los suplantan, por si acaso, porque hay algunas personas que por ahí enseñan esto. Esto no es así. Los 2 mandamientos que resumen la ley no los anulan. Está todo allí. ¿Cómo puedes amar a Dios? Ahí está. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo? Ahí está también. ¿Me entiendes? ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? San Juan capítulo 15, versículo 10. ¿Qué dijo Jesús? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Jesús contradijo los mandamientos? ¿Jesús vino a quebrantar los mandamientos? ¿Jesús vino a clavar en la cruz como algunas personas piensan que Jesús hizo con los santos mandamientos al momento de morir? Eso no fue así. Eso no fue así. Jesús clavó otra ley en la cruz. ¿Cuál fue la ley que Jesús clavó ahí en la cruz? El apóstol San Pablo va a decirlo bien clarito. La ley que Cristo Jesús clavó fue la ley que nos condenaba al pecado y a la muerte. Es decir, si has nacido, estás en este mundo, sabes que te vas a morir. ¿Verdad? Nos vamos a morir. De esa ley Cristo Jesús nos libró. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y ahora nosotros hemos sido salvos de esa ley terrible. De esa ley terrible. Muy bien. Entonces Jesús no contradijo los 10 mandamientos, es la respuesta. Siguiente pregunta, ¿Jesús realizó cambios en los 10 mandamientos? San Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Mira lo que dice ahí la palabra. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Jesús no cambió los mandamientos, es la respuesta. Y esto es así. Realmente Cristo Jesús no cambió estos mandamientos, la ley de Dios. Él no vino a cambiarlos, Él vino a cumplirlos. Ni siquiera la coma más pequeña de estos mandamientos puede ser cambiada, porque son universales, son tremendos y maravillosos, y definen lo que es la moral entre nosotros y Dios y entre nosotros los seres humanos. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos? Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Es una cosa muy interesante lo que la palabra de Dios va a decir acá. Va a decir principalmente
de que Dios no es como los seres humanos. Los seres humanos cambiamos, los seres humanos tenemos otra forma de pensar. Dios no es así. Dios no es así. Él manifiesta total congruencia en la santa palabra de Dios y pide que nosotros como sus hijos lo obedezcamos de corazón, lo obedezcamos de corazón. Él no se contradice. Él ha dicho y como ha dicho va a permanecer. Este pasaje es muy interesante. Entonces, los hombres no pueden cambiar los santos mandamientos. Desgraciadamente ha habido intentos, hasta por algunas iglesias, de cambiar los santos mandamientos. Tú puedes leer los libros sagrados de algunas iglesias, los libros de instrucciones religiosas de algunas iglesias, y ahí está lamentablemente bien claro, los hombres hemos intentado a veces cambiar los mandamientos de la ley de Dios. Otros cristianos han intentado negarlos. Pero como estás viendo en los versículos, hasta Cristo Jesús mismo dijo que esto no puede pasar hasta que todo esté cumplido. Esto es algo totalmente cierto. Cristo señaló la importancia y la permanencia de la ley, asimismo sus santos apóstoles. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer? En primer lugar, amar a Dios y guardar su santa ley. San Juan capítulo 14, versículo 15, donde Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Cristo Jesús hablando estas cosas. Guardar los mandamientos. Los salmos, el Salmo 119, el más largo de la Biblia, van a hablar acerca de lo lindo que es guardar la ley de Dios, que no es algo malo, que es algo más bien para nuestro bien. Respetar todos los mandamientos. Santiago capítulo 2, 10, donde el apóstol va a decir de que tú no puedes ser un hijo obediente de Dios al 90% y pensar de que eso está bien. No puedes decir, yo soy muy bueno, solamente a veces miento, o solamente a veces robo. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a ser una persona totalmente congruente, totalmente leal a lo que Dios ha revelado, a Cristo Jesús, su santa palabra, sus santos mandamientos. Y finalmente, amar a Dios de todo corazón, lo que Cristo Jesús dijo, que tenemos que amarle a Él sobre todas las cosas. Eso es finalmente lo que resumiría los 10 mandamientos y toda la palabra de Dios y Cristo mismo es amor, como diría el apóstol San Juan. ¿Cuál va a ser tu resolución en esta hora? Dice nuestra lección, acepto respetar la santa ley de Dios, procuraré a través de la gracia de Dios respetar todos los mandamientos. ¿Estarías dispuesto a hacer esto? ¿Estarías dispuesto a pedirle al Señor, Señor, dame el poder para ser obediente a ti? Reconozco que tú tienes una ley. Reconozco que tú te has manifestado en la palabra. Me has mostrado tus caminos. Ayúdame a seguirlos. Dame esa gracia, dame ese poder. Cambia mi vida. ¿Quisieras tú decirle eso a Dios? Si es así, que Dios te acompañe.